agradecemos a Dios esta preciosa oportunidad que nos concede hoy. Estamos pues contentos y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes que están con nosotros desde los distintos puntos, desde los distintos países. Pues nosotros nos gozamos en el Señor al saber que tenemos conexiones de Estados Unidos, de Panamá, de Alemania, de México, de Venezuela, de Chile. Glorificamos a Dios por cada uno de nuestros oyentes que están allí apoyándonos en cada transmisión. Y entonces vamos a dar inicio, vamos a elevar a Dios nuestro ruego, nuestra petición, para que sea Él quien conduzca cada uno de los dispositivos que se usan para llevar este mensaje y también que prepare cada corazón, pues estamos emprendiendo las lecturas diarias de la palabra de Dios que sabemos por testimonio que son de bendición para nuestras almas. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Oh Dios, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hemos entendido, Señor, que a través de ti, de tu palabra, encontraremos el más grande de los tesoros que todo creyente pueda hallar, el conocer tu plan perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues tu palabra nos revela que no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones. Ayúdanos, considera nuestra humana fragilidad y enséñanos a corregir nuestras debilidades, Señor. Enséñanos a aceptar que fallamos y poder cada día, Señor, crecer en armonía con tu palabra. Oh Padre, te presentamos cada hogar que está ya conectado, cada país, Señor. Bendice, guarda, protege, fortalece, Señor, cada oyente que está ya con nosotros. Tenemos niños, jóvenes, ancianos, personas mayores, Señor, matrimonios y una lista de hermanos que necesitan, Señor, el apoyo en oración. Padre, tu palabra nos enseña que si dos en la tierra se convinieren para pedir algo, tú lo concederás, Señor. Tantas enfermedades, tantas adversidades, problemas, Padre, que agobian nuestras vidas, pero bendito seas, Señor, y a través de tu palabra hallamos respuesta y consuelo para nuestras situaciones. Dios mío, no nos abandones, ayúdanos cada día más a ser temerosos, a ser conceptuosos, a vivir con el temor santo en nuestro corazón. Porque, Señor, tu temor es el principio de la sabiduría y el sabio ve el mal y se aparta. Ayúdanos a tener temor en nuestro corazón. Quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a emprender el viaje entonces por las Sagradas Escrituras. Estamos en el libro noveno, en el noveno libro de los históricos. Aquí no estoy incluyendo los 5 que pertenecen al Pentateuco. Si incluimos los 5, pues ya sería entonces el libro número 14 de la Biblia. Estamos entonces viajando por las páginas bíblicas a través de el libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas. Tenemos entonces este maravilloso libro que nos revela verdades sumamente importantes. Y hoy estaremos entonces viajando en los capítulos 28, 29 y 30 de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad, pues vamos a viajar y vamos a acompañar al rey Acaz en este capítulo. Vamos a ver qué enseñanza nos revela este rey durante su
periodo de mandato. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto en ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó también perfume en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos, y en los collados, y debajo de todo árbol espeso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los siros, los cuales le derrotaron, y cogieron de él una grande presa, que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000, todos hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo, Sichri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Ariscam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Tomaron también cautivos los hijos de Israel de sus hermanos 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, a más de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y díjoles: He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis muerto con ira, que hasta el cielo ha llegado. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas. ¿Mas no habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, y volved a enviar los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Levantáronse entonces algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanam, y Berequías, hijo de Mesillemot, y Ezequías, hijo de Sayún, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y dijéronles: No metáis acá la cautividad, porque el pecado contra Jehová será sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo asaz grande nuestro delito, y la ira del furor sobre Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y la presa delante de los príncipes y de toda la multitud. Y levantáronse los varones nombrados, y tomaron los cautivos, y vistieron del despojo a los que de ellos estaban desnudos. Vistiéronlos y calzáronlos, y diéronles de comer y de beber, y ungiéronlos, y condujeron en asnos a todos los flacos, y lleváronlos hasta Jericó, ciudad de las palmas, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque a más de esto, los idumeos habían venido y herido a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura y al mediodía de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalom, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá y rebeládose gravemente contra Jehová. Y vino contra él Tiglat-Pilneser, rey de los asirios, pues lo redujo a estrechez y no lo fortificó. Aunque despojó Acaz la casa de Jehová, y la casa real, y las de los príncipes, para dar al rey de los asirios, con todo eso él no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió prevaricación contra Jehová, porque sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel.
A más de eso, recogió Acaz los vasos de la casa de Dios y quebrólos, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hízose altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá, para quemar perfumes a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Lo demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí ello está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de Jerusalén, mas no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Bueno, tenemos entonces ya el inicio del capítulo 28, donde se describe cómo reinó este rey en Judá, Acaz. Y a veces hay un contraste tan grande, ¿verdad? Tremendo. Él viene de su abuelo, su bisabuelo, su papá. Podríamos decir que estuvieron en un término aceptable, gobernando pues con la dirección de Dios. No digamos que al 100% estos reyes, ¿verdad? Pero sí hubo cierto temor de Dios en los corazones de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, y él hace un desajuste muy grande en el reino de Judá. Contaba solamente con la edad de 20 años cuando él comienza a regir en el pueblo de Judá, en el reino del sur, y solamente reinó 16 años. Tuvo una corta vida, entonces podemos decir que a los 36 años muere entonces Acaz, bastante joven. Y el versículo 2 de este capítulo nos detalla una triste condición de su reinado, porque nos dice que estuvo en los caminos de los reyes de Israel, y aparte de eso, que andaba adorando los Baales, también hizo imágenes fundidas a los Baales. No solamente los adoró, sino también multiplicó la idolatría de este terrible ídolo, del paganismo, de lo que practicaban las gentes que Jehová había despojado de Canaán. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón, y solamente, imagínense lo que nos revela el capítulo 28, versículo 3, hizo pasar a sus hijos por fuego. Qué triste condición del rey Acaz. Hizo todo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Qué cosa, ¿verdad? Nosotros no logramos entender cómo el ser humano logra tener tanta dureza en su corazón, habiendo pues visto maravillas, prodigios, por la mano buena de Dios, habiendo escogido Jehová a Israel como su heredad, como su pueblo singular, que no tenía semejanza a ninguna de las naciones que estaban sobre la tierra. Judá era Israel, era esa planta de higos que estaba en un viñedo. Miren, el higo no se asemeja ni en la estructura ni en el fruto a la vid. Y así nos dice la palabra de Dios, de la parábola de Jesucristo, que tenía una planta de higos en un viñedo. Y ese es el pueblo de Dios, algo singular, con frutos diferentes, con características diferentes a lo que hay en el mundo. Y este rey pues cae en lo profundo del pecado al adorar, al hacer estatuas, aún al límite de ofrecer a estos dioses sus hijos y pasarlos por el fuego. Imagínense ustedes realizando tantos ritos maléficos, satánicos, el pueblo consagrado de Dios. Qué triste, ¿verdad? Cómo se deshace nuestro corazón, nuestra alma, al saber esta condición en la que llegó el pueblo de Dios.
Y también sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. ¡Cuán terrible condición! Estos pecados el Señor los había condenado mucho antes de Israel entrar a Canaán. El Señor ya le había dado instrucciones de condiciones y situaciones que ellos jamás debían hacer. Pues precisamente a causa de estas prácticas terribles, el Señor había entonces despojado a los pobladores que estaban en Canaán, porque la maldad había multiplicado en extremo y había llegado a la presencia de Dios. Sucediendo toda esta triste condición en el reinado de Acaz, el Señor lo entrega en manos de los sirios, y estos reyes, los sirios, pelean con Acaz y lo derrotan, y tomaron un gran número de prisioneros que se llevaron a la capital de Siria, que es la ciudad de Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vemos acá cómo entonces se levantan enemigos de distintas direcciones para, podemos decir, para corregir, para darle el testimonio de que están viviendo impíamente y que así no conviene al pueblo de Dios. Y sucede entonces que el Señor permite esta gran mortandad porque, Peca, el hijo de Remalías, mató en Judá a unos 120,000 hombres. Miren esta pérdida terrible. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces el Señor permite que estos reyes arremetan contra Judá y lo venzan, les den lecciones de obediencia, de sujeción, de que es mejor obedecer a Dios, para hacer diferencia entre obedecer a Dios y estar sujeto a los hombres. Y Sichri, este hombre que fue poderoso de Efraín, mató entonces a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Miren toda la tragedia que se desencadena en Judá a consecuencia de los terribles actos llevados a cabo por el rey Acaz. No nos confundamos Acaz con Acab. Acab, que termina con B, fue rey en Israel, en la parte del norte, mientras que Acaz termina con Z, de la parte del sur. Así que no nos confundamos. Tienen nombres parecidos, pero no son iguales. Los hijos de Israel también tomaron cautivos de sus hermanos a la gran cantidad de 200,000, tanto mujeres como muchachos y muchachas, y además de haber tomado de ellos tan grande botín, despojando a Israel de riquezas y trasladándolas a Samaria, quien era la capital del reino del norte. Sucede entonces que había allí un profeta. Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que estas cosas pasan, el Señor en su amor y en su bondad siempre envía mensajeros, siempre hace oír la voz de Jehová por medio de sus instrumentos. ¿Ustedes creen que eso nada más era en la época de los reyes? Eso sigue en la presente. Siempre el Señor envía hermanos que son usados por el Espíritu de Dios para corregirnos, para redarguir, para enseñarnos, para animarnos, porque el Señor no es solamente látigos, el Señor también usa su vara y su cayado para dirigirnos y para corregirnos. Y dice que este hombre que se llamaba Obed salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dice: miren, aquí está Jehová, el Dios de vuestros padres. Así está por el enojo contra Judá, y por eso los ha entregado en sus manos, y ustedes lo habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. O sea, ustedes han hecho que Dios se llene de tanto enojo por su mal proceder, y ahora ustedes deben determinar sujetarse a vosotros, a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas, pero dice: ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios?
Miren la manera que les está el Señor hablando a través de este profeta. Y les dice, oíd ahora la palabra de Jehová. Devuelvan a los cautivos que han tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está enojado contra ustedes. Esto se lo está entonces dando a conocer al pueblo del norte, a los que estaban pues ubicados lo que se le conoció como el pueblo de Israel, mientras que los que estaban en el sur pues fueron dejados con el nombre de Judá, aunque estaba Judá y Benjamín allí mezclados. Y sucedió entonces que se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín y los de Azarías y los hijos de Joanán, y ellos venían pues contra los que venían de la guerra y le dijeron, mira, no traigáis aquí a los cautivos, no los traigan, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Entonces estos hombres levantan la voz y le piden que no siguieran trayendo a los hombres y las mujeres del reino del sur, porque el Señor estaba enojado con ellos. De hecho, recordemos que del norte no hubo un solo rey que obedeciese la palabra de Dios, mientras que en Judá sí hubo un pequeño grupo, pero lo hubo. Y eso fue lo que le permitió a Judá sostenerse más tiempo en la tierra de Canaán que lo que tuvieron los del reino del norte. Y entonces el ejército pues dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Sucede entonces que se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y el despojo, y pues los vistieron, le dieron, los que estaban desnudos los vistieron, los que estaban descalzos los calzaron, le dieron de comer y de beber, los ungieron, los acicalaron y los condujeron en asnos allí a los que estaban débiles y los llevaron hasta Jericó, lo que se conoce como la ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos entonces volvieron a Samaria. Llega entonces que Asiria entra en acción y rehúsa ayudar a Judá, porque en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudase, porque pues también los edomitas, que son los descendientes de Esaú, habían venido a atacar a Judá y se había llevado de ellos cautivos. Fíjense esto, 16 años estuvo gobernando Acaz, hizo lo malo, hizo cosas perversas. Y cuántas cosas tuvo que combatir con los de Siria, con los del rey del norte, y ahora pide auxilio al rey de Asiria y le es negado, porque vienen entonces los edomitas a luchar contra Judá. Fíjense todo el levantamiento de sus enemigos, pero a diferencia de otros reyes de Judá, que una vez que se vieron en aprieto buscaron la ayuda de Dios, pues Acaz no. Acaz estuvo confiando en la capacidad humana y no dio su brazo a torcer. Entonces los edomitas habían venido a atacar a los de Judá y también se habían llevado hombres cautivos, y también se levantaron los filisteos que se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev del Judá, y también habían tomado Bet-Semes y Ajalón. Había tomado Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Jimso con sus aldeas, y estaban habitadas en ella, porque Jehová había humillado a Judá. Miren esto, por causa de Acaz. Lo había entonces humillado por este rey, porque él había actuado desenfrenadamente y había causado en Judá grande tragedia espiritual. Había prevaricado de tal manera contra Jehová que el Señor levantó todos estos enemigos para hacerle entender que por el camino que él se estaba direccionando estaba causando tristeza, estaba causando gran desequilibrio espiritual, moral, financiero a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aparte de eso, también vino Tiglat-Pileser, que es rey de los asirios, quien lo redujo a una estrechez y no lo ayudó. Así, de esa manera, entonces, ¿qué hizo Acaz? Despojó la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para darle al rey de los asirios, y a la final
no le ayudó. Imagínense cuánta cosa difícil, ¿verdad? Acaz tratando de buscar la ayuda por el hombre porque estaba procurando que los asirios le ayudasen y despoja todas las riquezas que estaban dentro de la casa real, dentro del templo y dentro de de la gente pudiente de Jerusalén, y todo eso le entrega a los asirios y ni aun así los asirios le brindan su ayuda. Y cuántos enemigos se levantaron, ¿verdad?, para hacerle daño a Judá. Pero todo esto a consecuencia del mal proceder del rey Acaz. Además, el rey Acaz, en el tiempo de aquel que se le apuraba, que estaba bien peligrando por cuantos enemigos estaban levantándose contra Judá, aparte añadió un pecado mayor contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de los de Damasco, es decir, los dioses de los sirios, que le habían derrotado, y pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien, esto fue su ruina y la de todo Judá. Imagínense, como él había visto que los sirios habían prevalecido contra Judá, entonces le pareció más favorable a Acaz ofrecerle sacrificio a los dioses de la gente de Siria para entonces ello procurar conseguir ayuda de estos dioses, y así como había ayudado a vencer a los sirios contra Judá, pues Judá pudiera vencer a los sirios. Qué manera de razonamiento tan estrecho. Qué tristeza. Pareciera que uno estuviese leyendo historias de una persona que nunca se le habló de Jehová, y nada más y nada menos descendiente de David y conocedores de la verdad de Dios. Ellos tenían en su mano lo más valioso, que era la ley de Jehová, y no se ocupó en aprenderla, en vivirla y en enseñarla. Además de todo esto, entonces recogió Acaz de los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Imagínense la casa, la gran casa de Dios, la casa que se edificó con tanto ahínco y fervor, que David procuró los mejores materiales, el mejor personal para que Salomón ejecutara este anhelo y este deseo que nació en el corazón de David. Estaba clausurada. Nadie entraba a adorar a Dios en esos años donde estuvo Acaz gobernando. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para allí quemar incienso a los dioses ajenos, provocando a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Todos los demás hechos y todos sus caminos, los primeros y los últimos, pues están escritos en el libro de los Reyes, así como nos revela Segunda de Reyes 16, del capítulo 19 al 20, nos da detalles sobre el terrible gobierno que se vivió en los 16 años que Acaz gobernó. Muere Acaz y lo sepultan en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, no lo entierran en el sepulcro de los reyes de Judá, y entra en acción entonces Ezequías, su hijo. Y aquí hay una controversia que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello. Seguimos nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y seguimos avanzando por el capítulo 29, y viene una luz de esperanza, pues entra a gobernar el rey Ezequías. Escuchemos entonces este relato. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas, y juntólos en la plaza oriental, y díjoles: Oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado,
y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron, y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron perfume, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis perfume. Entonces los levitas se levantaron, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeleel, y de los hijos de Gersón, Joat, hijo de Sigma, y Edén, hijo de Soa, y de los hijos de Elisafam, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simi, y de los hijos de Jedutum, Semeías y Uziel. Estos juntaron a sus hermanos, y santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificar el primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. Luego pasaron al rey Ezequías y dijéronle, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los vasos que en su prevaricación había maltratado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos de cabrío, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los bueyes, y los sacerdotes tomaron la sangre, y esparciéronla sobre el altar. Mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. Hicieron después llegar los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, y expiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad vidente del rey y de Natán profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y como acabaron de ofrecer, inclinóse el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Llegaos pues,
y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón, holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no podían bastar a desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor prontitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo gran multitud de holocaustos, con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y alegróse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Después de 16 años de tinieblas y oscuridad, a causa del rey Acaz, nace entonces y toma el control del reinado Ezequías. Y aquí es donde vengo a hacerles un paréntesis. Qué cosas, ¿verdad? Este hombre, Acaz, fue malo. Sus hijos fueron pasados por fuego. ¿Cómo Dios libró a Ezequías de no haber sido pasado al fuego? Pues no lo revela la palabra. Pero estas cosas nos hacen meditar. Miren lo malvado que fue Acaz. Sin embargo, su hijo fue prácticamente el día. Acaz, la oscuridad que sumió a Judá en la más terrible abominación, pero su hijo llevó de una vez a destruir toda obra que su padre había hecho. Y lo primero que hizo una vez que entra al poder es algo tan maravilloso, porque lo primero que hizo cuando Ezequías comenzó a reinar, él contaba con 25 años y pues reinó 29 años en Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y qué linda expresión, me encanta cada vez que leo esta parte que Jehová resalta cuando dice: hizo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Cuántos años se habían pasado que el rey David había sido guardado para el descanso? Y aún así el Señor seguía recordándole cuando uno de sus descendientes entraba al poder y vivía conforme a la voluntad del Señor, el Señor traía a la memoria que así lo estaba haciendo tal cual David su padre. Qué lindo y qué detallista es Dios. Estos son los detalles, hermano, que a uno lo hacen agarrar fuerza y ánimo, porque aunque los hijos de Dios duerman, sus obras con ellos continúan, nos dice la palabra de Dios. Y tenemos mucho testimonio de eso. Hombres fieles, mujeres fieles, que el Señor a través del Espíritu Santo atestigua en sus generaciones, en los mensajes sobre la vida santa que vivió esa persona. Y apenas entra Ezequías al poder en el primer año de su reinado, en el primer mes, él abre las puertas de la casa de Jehová y no solamente las abre, sino que las reparó. Fíjense lo importante. Aquí hay muchos detalles en esta narración del mandato de Ezequías que no aparecen en el libro de los Reyes. Por eso es lindo poder comparar ambas versiones y ensamblar lo que narra cada uno de los libros. ¿Qué prioridad le dio Ezequías al ver la casa de Jehová cerrada? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la casa de Jehová? No nos dice la palabra de Dios. Si cuando comenzó Acaz a hacer sus abominaciones cerró la casa, si estuvo 10 años cerrado, si estuvo 6 años, no nos dice. Pero hay la hermosa noticia de que entra un hombre preocupado por rendirle adoración a su Dios. Y Ezequías podía decir, Ezequías, ¿será que Ezequías tenía excusa para ser un rey malvado?
porque tuvo el ejemplo de su padre. Pero qué contrariedad sucede aquí, ¿verdad? Cuando vemos que un rey malo, como fue el caso de Acaz, tiene a un hijo tan temeroso de Jehová, y viceversa. Lo hemos visto, reyes muy bondadosos, llenos de Dios, pero que sus hijos son tan terribles. Sus padres son la luz y los hijos pasan a ser la noche, o viceversa. Y precisamente el mismo ejemplo de Ezequías. Fíjense que Ezequías, al morir, entra a gobernar el malvado y el impío Manasés. Imagínense qué contrariedad. Ezequías viene de un padre malvado, pero él tiene un corazón de acuerdo al corazón de David, es decir, hace las cosas buenas como las hizo David. Y viene después de él a gobernar el malvado, el impío Manasés, que fue su padre un hombre dado a las cosas de Dios. Y entonces estas cosas, hermano, esto es tremendo, porque nosotros en nuestras vidas también podemos ver ejemplos diarios, podemos ver el testimonio de hombres y mujeres muy consagradas a Dios, con una vida intachable, pero que a veces sus hijos no siguen ese ejemplo, no valoran, y no podemos decir es que su padre no los instruyó, no, porque no fue falta de instrucción, sino que ya al momento llega el tiempo en que el hombre, en esa libertad que Dios le otorga, decide tomar el camino del bien o el camino del mal. Y esto nos hace meditar mucho cómo ha habido hombres y mujeres que con un testimonio tan lindo, pero que sus hijos son tan opuestos a lo que ellos han sido en el camino de Dios, o viceversa. Hemos visto también, ¿verdad?, hombres y mujeres que no fueron fieles a Dios, pero que sus hijos han sido una antorcha ardiente en el pueblo de Dios, alumbrando con la luz de Cristo en sus vidas. Entonces, esto no hay explicación. ¿Qué decir? ¿Por qué sus padres son santos y sus hijos no? ¿O por qué sus padres son tan pecadores y sus hijos no? No hay explicación. Realmente no hay explicación. Imagínense el ejemplo más palpable. Qué hombre tan fiel como el profeta Samuel, quien fuese juez, sacerdote, profeta, y qué testimonio Samuel, que hasta la presente fecha el Espíritu Santo sigue testificando de la vida de santidad de este gran hombre de Dios. Pero sus hijos, sus dos hijos, no siguieron el camino de su padre, nos dice la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que Samuel no instruyó a sus hijos por el camino de la santidad? ¿Ustedes creen que Samuel no se preocupó porque sus hijos estuviesen conforme a la voluntad de Dios? Claro que sí, pero la determinación y la decisión la toma cada uno de los seres humanos. Si sirven a Dios o claudican tras los Baales, algo así, como le dijo el profeta Elías. Si Jehová es Dios, pues síganle, y si es Baal, bueno, váyanse en pos de él. Y así sucede, están en esos dos caminos. Entonces, esto es algo que no hay explicación, realmente no hay, no podemos decir, bueno, es que sucede esto y por eso los hijos son pecadores, o sucede esto y por eso los hijos son buenos a pesar de que sus padres eran malos. O sea, esto es intimidad contigo y con Dios. ¿A quién le vas a rendir honor? ¿A quién vas a ofrendar tu voluntad? ¿Al mundo, a la maldad o a Jehová quien te creó? O sea, ya esto es una cosa de verdad que no hay una determinación. Y aquí vemos este ejemplo vivo cuando Ezequías, cuando yo leo estas páginas, uno se llena de entusiasmo porque yo me quedo, es más, yo estoy allí, yo me siento en la parte de la festividad. Me imagino todos los levitas con esos instrumentos que David dejó, porque David sabía, entendía cuán poderoso es un pueblo que alaba a Dios con la integridad de corazón. Y por eso se preocupó porque la gente se preparara para este ministerio, estuviese dedicado para este ministerio, los dotó de instrumentos para que fuesen dedicados a la exaltación de Jehová. Y entonces imagínense, entra en escena Ezequías, repara el templo,
llama, la palabra del Señor nos dice que Él llama. ¿Qué se habían hecho los sacerdotes y los levitas cuando Acaz cerró el templo de Jehová? ¿A dónde se habían ido? ¿Qué sería de la vida de ellos? Mientras que el pueblo iba y adoraba a otros dioses y ofrecía incienso y sobre todo árbol frondoso, sobre todo collado, sobre todo monte alto, es decir, se minó, se contaminó Israel, Judá se contaminó. ¿Y qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los levitas? No nos revela la palabra de Dios en qué posición estaba. Pero qué lindo cuando el versículo 4 nos dice que el rey Ezequías hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿De dónde los hizo venir? Quizás estaban cómodos en sus casas o quizás estaban haciendo cosas que no eran conforme a la función para lo cual Jehová los había escogido. No sabemos. Lo que sí sabemos es que se levanta este rey y los insta, los llama y les dice: óiganme, santifíquense ahora, no mañana ni después, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y saquen del santuario toda inmundicia. Les tocó fuerte, pero qué hermoso llamado de este rey. Vengan, para ustedes poder corregir y sacar la inmundicia tienen que estar santificados. Santifíquense, santifiquen al pueblo, saquen todo lo inmundo, toda inmundicia del santuario, todo lo que entorpece que el Señor more en medio de su pueblo. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho tantas cosas malas ante los ojos de Jehová y lo han dejado y se han apartado del tabernáculo de Jehová y han vuelto las espaldas a Jehová. Y preocupado por esta situación, no se quedó el rey Ezequías llorando y lamentando la condición del pueblo. Entró en acción para corregir el pecado. Y nos dice la palabra de Dios que cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaban holocausto en el santuario del Dios de Israel. Todo esto para lo cual el Señor les había instado que fuese continuo, nada de esto se hacía. Y entonces la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y por eso los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como ven que nos ha sucedido. Miren qué manera Ezequías analizó todos los ataques que tuvo que ver él en vida, que vio en vida de su padre, todas las situaciones que habían pasado. Sin embargo, él estuvo allí esperando la oportunidad de actuar hasta que Dios entonces le permite gobernar. Y le dice entonces: nuestros padres han caído a espada, han muerto nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres han sido llevadas al cautiverio por causa de esto, como consecuencia del pecado, porque eso lo anunció Jehová por boca de Moisés. Todo esto que está sucediendo es el resultado de haberle dado las espaldas a Jehová. Y le dice: yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros toda esa ira con que se ha enojado. Así que, hijos míos, no se engañen ahora, no, porque Jehová nos ha escogido. Los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y les sirvan y seáis sus ministros y queméis incienso a Él. Qué linda manera, qué manera Ezequías de motivar al cuerpo de los sacerdotes, los levitas. Qué manera de decirles: no se engañen, no se dejen engañar, porque Dios los ha escogido a ustedes. Qué forma, ¿verdad?, de despertar, de encender esa fe, ese fuego en el corazón de estos hombres. ¿Y qué hicieron los levitas? Se levantaron estos hombres, todos estos hombres, y se reunieron con sus hermanos y se santificaron y entraron tal cual el mandamiento de Jehová lo había dicho, y limpiaron la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla y sacaron toda la inmundicia. Miren qué lindo, toda, no parte de la inmundicia, toda la inmundicia
que se halló en el templo de Jehová, en los atrios de la casa de Jehová, y los levitas se la llevaron y botaron todo eso en el torrente de Cedrón. ¿Cómo se menciona este torrente, verdad? Allá todo eso se quemó, se quedó, se volvió ceniza. ¿Cuánto necesitamos tener un torrente de Cedrón para sacar toda inmundicia y nunca más volverlo a traer al templo de Jehová? Comenzaron a santificarse el primero del mes primero, y a los 8 días del mes, imagínense, 8 días, estuvieron los sacerdotes y los levitas limpiando el templo, santificando, reparando, sacando lo que nos sirve. Una semana estuvieron allí, y vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. 8 días para limpiar, 8 días para santificar, y en el día 16 del mes primero terminaron. Fue ardua la labor, bastante ardua, pero necesaria. Y vinieron al rey Ezequías y le dijeron que ya habían limpiado toda la casa de Jehová, el altar, el holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios, y que habían preparado todo y habían santificado cada utensilio que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba y cuando él estaba allí delante del altar. ¿Y qué fue la actitud del rey Ezequías? Se levantó de mañana el rey y reunió a todos los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Muy de mañana se levantó el rey, y allí entonces presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y le dijo a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. ¿Cuánto tiempo la casa de Dios cerrado? ¿Cuánto tiempo no se ofrecía holocausto a Jehová? ¿Cuánto tiempo las lámparas apagadas? ¿Cuánto tiempo que en la mesa de la proposición no había pan nuevo? ¿Cuánto tiempo, verdad? Sin embargo, el Señor otorga este refrigerio a su pueblo. Y mataron los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar, y mataron a los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar, y también mataron a los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar, e hicieron acercar al rey y a la multitud, y los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para que haya esa reconciliación a todo el pueblo, porque todo el pueblo le mandó el rey a ofrecer holocaustos y la expiación. Qué manera, Ezequías, de reavivar un pueblo que estuvo caminando en sombra de muerte. Puso a los levitas en la casa de Jehová con cada instrumento que había tenido la iniciativa David de hacer para su pueblo. Todos los mandamientos conforme a David los había organizado y conforme al profeta Natán. Todos estos porque el mandamiento procedía de Jehová por mano de sus profetas. Qué manera de organizar, qué manera de levantarse con una determinación de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues mandó a sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. Yo me meto en esta historia, yo me imagino en esa multitud. ¿Cuántos años el pueblo no elevaba una alabanza multitudinal como la que está presentándose en estos momentos por mano y por dirección del rey Ezequías? ¡Qué manera, qué gloria! Estos son los momentos que uno valora y dice: Señor, tú siempre tendrás un remanente, un líder que instará a la santidad. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los sacerdotes con las trompetas. Todo eso fue un musical hasta que se consumió
todo el holocausto. Y cuando ellos acabaron de ofrecer toda esta ofrenda, el rey Ezequías se inclinó y toda la congregación también se inclinaron a adorar a Dios. Y el rey Ezequías y los príncipes le dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y Ezequías les responde y le dice: ustedes han consagrado ahora su vida a Jehová. Acérquense y presenten el sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo lo hicieron con un corazón generoso, porque trajeron tanto holocausto, que fue un número tremendo. Trajeron 70 bueyes, 100 carneros, trajeron 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Y esta parte, ya para terminar este capítulo, es tan hermoso, hermanos, porque los sacerdotes eran pocos. ¿Qué se habían hecho los sacerdotes? No sabemos. Si quizás se habían quedado distraídos en otros quehaceres, pero los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todo el holocausto que el pueblo con alegría de corazón había traído a la casa de Dios. ¿Y qué pasó? Sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron tan pronto en santificarse que los sacerdotes fueron tan diligentes. El levita se degustó en sentirse útil para la obra de Dios, que aún se apresuraron más que los sacerdotes. Qué manera, ¿verdad?, de describir estas acciones que nos insta a imitarlo. Hay mucho trabajo en la casa de Dios. Vamos a ayudar y vamos a hacerlo con diligencia, con sencillez de corazón, con gozo, porque Dios se lo merece. Y hubo tanta abundancia de holocaustos, con tanta grosura de ofrenda de paz, libaciones, que todo quedó restablecido el servicio en la casa de Dios. Y se alegró tanto el sacerdote y tanto se alegró el rey Ezequías con todo su pueblo de que Dios le hubiese permitido a su pueblo haberse preparado para realizar esta reconciliación de amor, porque así lo vemos, una reconciliación de mucha bendición. Con esto, el rey Ezequías le estaba diciendo al pueblo que ellos pertenecían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que este pueblo ya bastaba de estar viviendo en la inmundicia y en el pecado, que necesitaban reconciliarse y renovar pactos con sus Dios, con su Señor, porque ellos pertenecían a su Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y Manasés, que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová,
y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ázimos en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de perfumes y echáronlos en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y pusiéronse en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová. Porque una grande multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes se santificaron. Alegróse pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. E hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Es que cuando nosotros leemos todo esto, nos regocijamos en estos moveres, cómo Dios va guiando a su pueblo para ese tierno encuentro, ¿verdad? Esa reconciliación. Y me impacta mucho, vuelvo y les digo, el cronista nos detalla cosas que en los reyes no nos revela, pero qué lindo estos detalles que nos da, porque nos damos cuenta acá de este rey comprometido con Dios en volver a su primer amor.
Y no solamente él, no solamente su reino, el sur. Miren cómo va esto va más allá de las fronteras. El rey se halla en una conexión con Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, que este rey lleno de gratitud hacia Dios por todo lo que le permitió corregir, por todo lo que le permitió experimentar. Él determina enviar cartas a las demás tribus. Fíjense que aquí se menciona lo que por muchos capítulos no se mencionaba, desde Dan hasta Berseba, del extremo norte, Dan, hasta Berseba, el extremo sur. Fíjense esto que convocó, esto que aconteció en el reinado de Ezequías fue un mover glorioso, porque él escribe cartas a estas tribus para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para que fueran parte de esta celebración de la Pascua, recordando ese acontecimiento que se celebró por primera vez en la tierra de Gosén, en Egipto, cuando ellos pertenecían, eran parte de ser, eran esclavos en esa tierra, y esto les permite a ellos conmemorar los prodigios, los milagros, las grandezas que Jehová le había hecho pasar a su pueblo en tierra de aflicción. Y el rey había tomado el consejo de todos sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén, porque habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo. No tocaba, porque recordemos que la Pascua se celebra en el primer mes, cuando ellos salen de Egipto en el día 14. Pero aquí no se explica por qué lo iban a celebrar en esa fecha, por qué lo habían rodado un mes. No lo habían podido celebrar antes porque no había suficientes sacerdotes santificados. Miren qué limitante, mire qué controversia. Los sacerdotes no estaban preparados, ni el pueblo estaba reunido en Jerusalén, pero eso no fue impedimento de no celebrarlo. Y esto le agradó tanto al rey y a toda la multitud el tomar esto como parte de su compromiso y regocijo con Dios, que determinaron pasar pregón. Fueron a pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Berseba, para que viniesen las demás tribus a celebrar la Pascua a Jehová, el Dios de sus padres, porque hacía tanto tiempo que no lo habían celebrado como la palabra de Dios lo enseña, como Jehová lo había enseñado por boca de su siervo Moisés. Y entonces hubo una inversión. Esto implica, hermanos, hubo una inversión. No solamente fue el sentimiento que tuvo el rey Ezequías de que todo el pueblo de Israel, tanto el norte como el sur, se unieran en la ciudad que Jehová había escogido, Jerusalén, para celebrar este magno acontecimiento. Esto fue una inversión tremenda, porque el rey envía correos con cartas, envía sus correos por todo Israel, por todos estos lugares, y le había hecho la invitación diciéndole: volveos a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Fíjense esto, en qué condición estaban el rey del norte, en qué condición estaban ellos. Quedaba un puñito, porque recordemos que el rey de Asiria había invadido al rey del norte por la continua desobediencia que ellos tuvieron. Y les dijo: no sean como sus padres, como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová y los entregó a la desolación. No, como ustedes lo ven, fíjense, lo está hablando el corazón. Mire, si ustedes se vuelven a Dios, el Señor va a tener de ustedes misericordia. Y les dice: no endurezcan, no. ¿Por qué van a endurecer su cerviz como sus padres? Sométanse a Jehová. Someteos a Jehová. Esta palabra les es familiar. ¿Quién nos da este consejo sabio en el Nuevo Testamento? ¿Verdad?
someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Qué hermosa invitación, qué manera el rey Ezequías de procurar que todo el pueblo viviera ese gozo, ese amor que sentía este rey por Dios, qué manera él de difundir, de invertir. Y les dice, si ustedes se vuelven a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos van a hallar misericordia delante de los que están cautivos y van a volver a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y es misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Qué verdades nos revela el rey Ezequías en estos versículos? ¿Qué verdades? Miren qué manera de instar a Israel, miren, para que el Señor vuelva a estar con ustedes, porque Él es clemente y es misericordioso. Qué manera Él de hacerles hablar al corazón. Y pasaron los correos por la ciudad de las tribus de Efraín, Manasés, Zabulón, pero qué triste. Ellos nos dicen en el versículo 10 que se reían y se burlaban de los mensajeros del rey Ezequías, bajo la condición en que estaban ellos, en aprieto, siendo torturados, siendo oprobio por el castigo que Jehová les envió por mano de los asirios, y teniendo ellos esta oportunidad, se burlaban y se reían. Qué condición, ¿verdad? Qué tristeza. Sin embargo, esto no fue motivo de apocar el gozo y la fe de este rey y de sus séquitos, porque nos dice que algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Será que nosotros pertenecemos a esa minoría o a la gran cantidad que se burla de los acontecimientos de Dios y no le presta atención a tener armonía y conexión con Dios? Hay un pequeño remanente que acepta la invitación y se va y emprende el viaje hacia Jerusalén. Y Judá estuvo tan contento de esto que dice que estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, y cumplieron el mensaje del rey y de todos los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y nos dice la palabra que todos se reunieron y hubo tanta gente para celebrar esta fiesta solemne de los panes sin levaduras en el mes segundo, que fue una vasta reunión. ¿Qué espíritu de adoración, qué espíritu de humillación, qué bendición en este sentir de ver a los hermanos en unión, entendiendo el compromiso que tenían como pueblo de Dios, y se levantaron y quitaron los altares que habían en Jerusalén y quitaron todos los altares de incienso y fueron a parar al torrente de Cedrón. Necesitamos tener nuestros torrentes de Cedrón. Todo eso fue echado hasta allá y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas estaban llenos de vergüenza. Estaban avergonzados por la condición en que ellos se encontraban. Sin embargo, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en sus turnos como se acostumbra conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Qué bella fusión se dio aquí, los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Porque habían tanto en la congregación que no estaban santificados, y por eso pues los levitas sacrificaban también la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Qué hermoso, de verdad que mi corazón se enternece al ver esta condición del pueblo, cómo Dios hizo este mover glorioso en medio de Judá y se extendió al reino del norte. Había una gran multitud, nos dice el versículo 18, que habían venido de los pueblos de Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, que ellos no se habían purificado. Sin embargo, comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Pero entra entonces este rey, líder, preocupado por cada uno de los del pueblo, y oró por ellos. Qué lindo, diciendo: Jehová,
tú que eres bueno, sé propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscarte. Y Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y qué lindo nos revela el versículo 20 que Jehová oyó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Y estos son otros tips, estos son detalles que nosotros decimos, Jehová no es un Dios que es así porque es así, sino, no, el Señor en su amor, Él conoce nuestra fragilidad, nuestra intención. Y al ver el pueblo en su necesidad y al rey comprometido en este accionar de de todas estas tribus, pues sintió la necesidad de orar a favor de su pueblo. Y qué lindo Dios escuchó la oración del rey y se agradó y permitió la sanidad, la purificación a todo el pueblo. Sanó al pueblo. Y los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta tan solemnemente por 7 días, con un gozo tal que glorificaban a Jehová. Todos los días los levitas y los sacerdotes cantaban con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de todo lo que habían dado para las fiestas solemnes, y fue tanto su gozo y fue tanto su alegría que miren qué función, qué manera los levitas tomaron acá un rol sumamente valioso, que ellos determinaron en asamblea celebrar otros 7 días más, para un total de 14 días consecutivos, porque el rey había entregado a toda la congregación 1000 novillos, 7000 ovejas, y a los príncipes también habían dado muchos, 1000 novillos, 10,000 ovejas, y había muchos sacerdotes que ya se habían santificado. Es decir, esto fue de aumento en aumento. Esto fue algo tan hermoso, hermanos, que se experimentó en este reinado, que se alegró tanto a la congregación de Judá, así como los sacerdotes y los levitas, y toda esa multitud también que escuchó los mensajeros que habían llegado a Israel y los forasteros que habían venido de las distintas tierras que habitaban en Judá. Y hubo tanto regocijo en Jerusalén que nos dice el cronista que no hubo una celebración tal desde los días de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. No se había visto cosa semejante, porque los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ella fue oída, y su oración llegó a la habitación del santuario del cielo. Qué maravilloso hasta aquí. Yo creo que hay qué manera, ¿verdad? Que está para un capítulo final excepcional. Qué lindo, hermanos, de verdad que cuando uno entra en estos ambientes, uno también sale gozoso de la escritura al ver cómo Dios oye la oración sentida de un líder por su pueblo. Oye, en la habitación celestial, allí entran las oraciones y son contestadas por nuestro amado Dios. Cuando nos apercibimos, cuando anhelamos estar en santificación conforme a su santa y bendita voluntad. Qué lindo. De verdad que estos capítulos nos hacen salir como renovados. Y bueno, hasta aquí estamos ya entonces al día con los 3 capítulos que correspondían al día de hoy, lunes 1 de mayo, entrando ya al 5.º mes del año 2023, y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Todos los días el Señor nos ha permitido salir y compartir con ustedes a través de las historias de las páginas bíblicas, agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes por su apoyo, porque realmente vemos la mano de Dios también en cada uno de nuestros hermanos. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿Dónde podemos encontrar respuesta? ¿Dónde podemos encontrar paz? ¿Dónde podemos encontrar salud? ¿Dónde podemos encontrar santidad?
si tú eres toda fuente, todo don perfecto desciende de ti, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Oh Padre bueno, gracias por tantas bondades con las que te deleitas en bendecir a tus hijos. Perdónanos. Sabemos, Señor, que no hay hombre que no peque ante tu presencia, pero bendito seas, Señor, que a través de tu Hijo nos reconciliaste para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a caminar contigo, Señor. Corrige nuestras malas maneras, tenemos tanto que cambiar, Señor. A veces estamos vestidos de harapos y no los queremos soltar, Señor. Y tú tienes para tus hijos vestiduras blancas, santas, resplandecientes, pero a veces nosotros insistimos en usar esos harapos, como es la soberbia, como es el rencor, como son sentimientos que opacan nuestro caminar contigo, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a mirar, Dios mío, a anhelar tu rostro, Señor, a entregar esos harapos y a vestir tu vestidura, Señor, la paz, el amor, la reconciliación. Permítenos que cada día, Señor, tú nos puedas enseñar a través de tu palabra. Gracias por todos los que han estado conectados en esta hora en los distintos países, Señor. Tenemos conexiones de Estados Unidos, hermanos, personas desde Estados Unidos, Señor, que están escuchando tu palabra, personas de Panamá, de Alemania, Señor, de México. Tenemos hermanos de Chile, de Venezuela, Padre bueno. Permite que cada país donde llega tu palabra pueda haber una transformación gloriosa, Señor, un mover especial en nuestras almas, Señor, que podamos reconocer nuestras debilidades, nuestros errores y no quedarnos postrados allí, Señor, sino humillados a ti, corregir, cambiar y vivir para ti, Señor. Dios mío, te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. ¿Cuántos enfermos hay? Tú los conoces. Padre, pero recurrimos a ti, que eres nuestro sanador. Tú sanas todas nuestras dolencias y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, porque si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia, Señor. En vano trabaja la medicina. Ten piedad, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Siempre, Dios mío, que estemos decididos a creer en tu palabra, que es fiel y es eterna. No nos abandones, quédate en medio nuestro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.